de analizar datos con Excel. En este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al análisis de datos en Excel, cómo combinarlos, limitaciones que tenemos entre matrices y tablas, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, eh, cómo recibir datos como un informe y qué pasa con el modelo de datos de Excel. Y aquí pasa algo bien importante. Excel para nosotros muy probablemente sea la herramienta número uno para análisis de información. Y de hecho, Excel es una excelente herramienta para analizar información, tanto de datos históricos como de datos a futuro. Y esto lo hacemos generalmente vaciando información sobre cada una de las diferentes hojas de cálculo que contenga o que pensamos nosotros que necesitamos para nuestros archivos. La información puede ser directamente ingresada a nuestro Excel o bien la podemos importar de un sinfín de fuentes de información, ¿no? Puede venir de una base de datos tipo SAP, tipo Oracle, puede venir de SQL, vaya, puede ser simplemente un archivo de texto importado directamente a tu Excel, ¿no? Al final, esa importación de datos o esa generación de la información es la que nosotros vamos a tratar de explotar y darle algún sentido en base, decimos, a las diferentes herramientas que el Excel tenga. Para poder hacer este análisis de datos que nosotros tenemos en Excel, pues probablemente ya puedas utilizar un filtro, un ordenamiento, subtotales, a lo mejor formatos condicionales o muy probablemente tablas y gráficos dinámicos. De hecho, muy probablemente, siendo la herramienta número uno, de las primeras dos o tres herramientas que más tendemos a utilizar para analizar información, pues son las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Y de hecho nos han sido muy útiles pues, por muchísimos años, ¿no? Pero al final, si nosotros necesitamos resumir y mostrar la información, pues generalmente lo hacemos por medio de un gráfico estático o decimos probablemente un gráfico dinámico, es lo que tendemos a utilizar, ¿no? Y no porque en determinado momento nuestras tablitas no nos sirvan o no nos funcionen, pero generalmente el resumen lo terminamos haciendo a través de un gráfico. Entonces, muy probablemente cuando estemos trabajando con nuestro Excel, pues esta sea alguna de las vistas que lleguemos a tener, ¿no? Donde tenemos una tabla, ¿sí? Una tabla de datos o probablemente una matriz de datos en un sinnúmero de fichas ahí en la parte inferior de nuestro archivo de Excel, con funciones, con datos dados, y al final nosotros tratamos de darles sentido a esta información. Al final lo que nosotros tratamos es de encontrar dentro de todos estos datos, pues esa ventaja competitiva o esta área de oportunidad, ¿sí? Que nos permita hacer crecer al final nuestra empresa, ¿no? Todos estos datos, ¿sí? Independientemente de la fuente de donde venga, pues debemos de tener la capacidad de poderlos armonizar, ¿no? De poderlos relacionar. Eh, para que al final, al momento de explotarlos con algunas de las diferentes herramientas que cuenta el Excel para analizar información, pues le demos algún sentido. Pero dentro de el análisis que tenemos en Excel, pues nosotros podemos manejar la información como rangos o matrices o como tablas de datos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa en la presentación. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando con el Excel, tenemos un Excel, esto es lo que tenemos, una pequeña matriz o un pequeño rango de información, y dentro de las diferentes hojas de cálculo que podamos tener en nuestro archivo de Excel, ¿no? Trabajar con estos viejos rangos o trabajar con estas viejas matrices, ahora les llamamos matrices, pues ha sido de toda la vida, ¿no? Esto es lo que generalmente tendemos a utilizar.
El problema que se nos puede llegar a presentar cuando trabajamos con esto, con esas viejas matrices, es que son algo complicadas de poder en determinado momento analizar. Simplemente por ver algo muy rápido. Si tú tratas en este caso, por ejemplo, de agregar un filtro, y ahorita agregamos un filtro, no hay ningún problema, pero si tú tratas de agregar una columna al final, no sé, vamos a ponerle aquí un main total, por ejemplo, aquí se te viene la primera problemática, ¿no? Tú aquí agregaste un filtro y desgraciadamente la última columna no te agrega el filtro, ¿no? Entonces, generalmente te ves en la necesidad de quitar el filtro y volverlo a poner, ¿no? Para que en este caso ahora sí la última columna lo tome. Digo, por ver algunas de las probables dificultades que pudiéramos llegar a tener. Estas viejas matrices, la verdad, nos han servido toda la vida, funcionan maravillosamente bien, pero se quedaron algo limitadas en este caso, ¿sí? Entonces, ahora, una de las grandes ventajas que tenemos con Excel para poder eficientizar nuestros análisis de información es las tablas de datos, ¿sí? Como esta que se muestra ahí en la presentación. ¿Qué pasa con una tabla de datos? Ok, voy a empezar un poquito otra vez a lo que teníamos. Vamos a hacer los cambios que hicimos por lo pronto. Ahí está, ¿sí? Tenemos nuestra matriz. Entonces, pues a lo mejor yo quisiera esto cambiarlo, decimos, a nuestras nuevas tablas de datos en algún punto, ¿no? Ok, denme un segundito aquí, nada más. Déjenme quitar algunos formatitos. ¿Ah? Entonces, yo aquí tengo mi tabla, ¿no? ¿Sí? Y la quiero convertir en estas nuevas tablas de datos para, decíamos nosotros, eficientizar un poquito nuestra manera de cómo analizamos la información. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple. Lo puedes hacer desde la ficha de insertar a través del botón de tabla. Ahí en automático, si se fijan, ahí están ya las hormiguitas dándole vueltas a los datos. Nos muestra el rango a considerar, nos pide o nos pregunta si la tabla tiene un encabezado o no. Si lo tiene, pues, marcas ahí la casilla, si no, la desmarcas para que ella le agregue el propio. Si te faltan datos o te sobran, bueno, ahí lo arreglas y le das a aceptar. Aquí le voy a dar tantito control. Otra opción para poderla convertir a tabla es desde la ficha de inicio, en el botón de dar formato como tabla. Y de hecho, esto es exactamente lo mismo que el método anterior. La única diferencia aquí es de que ya desde aquí ya puedes seleccionar un color que a ti te agrade, ¿no? Y no sé, selecciono este grisecito, me pide exactamente los mismos datos que vimos en el paso anterior, en la forma anterior, le damos a aceptar y listo. Ya tenemos convertida nuestra vieja matriz a tabla. En automático se te abre esta ficha de diseño donde, bueno, si el color no fue totalmente de tu agrado, pues lo puedes cambiar por cualquier otro. Este color azulito que estamos viendo en pantalla es el predeterminado, se hubiera utilizado lo de insertar tabla. Otra manera de también poderlo hacer es con una tecla rápida presionando Control T. Y Control T también en este caso, sí, te permite convertir una vieja matriz a tabla. Ahora, esto es lo nuevo. ¿Qué pasa con estas tablas de datos? Pues esto nos beneficia muchísimo al momento de analizar información. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita. Bueno, el filtro ya te lo dan automático, ya te ahorraste un clic, pero yo quería agregar al final una columna, una main total, ¿no? Y si nos fijamos, no solamente completa los fondos, o en este caso los formatos, sino que también le agregó filtro. Entonces, esta es una ventaja súper importante para nosotros, porque ya desde aquí ya lo traigo, ya me ahorró un clic, a diferencia de la anterior, donde yo tuve que agregar a la vieja matriz el filtro, luego agregarle la columna y luego quitar el filtro y volverlo a agregar para que este apareciera, pues nada, aquí ya me lo está dando de manera directa. Estas tablas de datos nos dan muchísimas ventajas adicionales a las que nos pueden dar estas viejas matrices, ¿no? Y esto nos va a ayudar para que al final, cuando tengamos el agregado de Power BI, lo podamos utilizar de una manera más sencilla. De hecho, para poder utilizar las herramientas de Business Intelligence, de Excel o de Power BI, necesitamos convertir, en este caso, nuestras viejas matrices, estas viejas matrices tenemos que convertirlas a estas nuevas tablas de datos.
Entonces, eso es bien importante, ¿de acuerdo? Y, entonces, bueno, yo quisiera utilizar esta, el filtro. Digo, no tienes que quitarle los colores y los estilos, ¿de acuerdo? Simplemente aquí le doy un control T, acepto y listo, ya la convertí a la nueva tabla de datos y así lo haría con todas y cada una de las otras matrices, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Lo primero que tengo que hacer para poder utilizar las herramientas de Business Intelligence de Excel es convertir mis viejas matrices a estas nuevas formato de tabla. Eh, Tienen muchísimas otras ventajas. Ya hablaremos de ellas de algunas de ellas un poco más adelante, pero eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque al final estas tablas de datos tú las puedes, al igual que una matriz, también las puedes convertir a una tabla dinámica si así tú lo requieres. Generalmente nuestras tablas dinámicas tienden a ser nuestra manera, repito, probablemente más común de poder analizar la información, ya que puedes analizar múltiples datos de una manera muy rápida, muy concisa, puedes agregar filtros, puedes agregar subtotales, puedes hacer cálculos adicionales para obtener mayor capacidad de información, si así tú lo necesitas, o información adicional, siempre y cuando sepas cómo sacarla. Funciona súper bien esta parte de las tablas dinámicas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando yo haya convertido una de estas viejas matrices a estas nuevas tablas de datos. Bueno, yo pudiera venir a insertar y desde aquí decirle tabla dinámica, ¿de acuerdo? Convertir esta nueva tabla a una tabla dinámica. O bien, desde la ficha de diseño, ¿sí? En la tabla, aquí viene un botón que dice resumir con tabla dinámica. Entonces, desde aquí yo pudiera dar un clic, es exactamente lo mismo, dar clic en ese botón de resumir como tabla dinámica, que haberle dado clic en el menú de insertar y del botón de tabla dinámica, ¿de acuerdo? Me dice que si la tabla que estoy en este caso cogiendo para la información, que lo voy a insertar en una nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar, me genera en este caso la tabla dinámica, y entonces yo puedo empezar a trabajar con ella, ¿no? Probablemente, no sé, querrá ver yo los territorios, y probablemente esta deadline, ¿no? Y empiezo a ver información. Entonces, vaya, yo ya ahí tengo algo de datos. No sé, probablemente en lugar del territorio, a lo mejor utilizar el safe person, probablemente los territorios como columnas, y repetimos, empezamos a ver información. ¿Sí? Territorio para acá, vamos a poner acá. Y ahí estamos viendo datos. Entonces es muy rápido, ¿sí? Utilizar esta parte de las tablas dinámicas. Pero, repito, esta probablemente sea alguna de las fuentes de información que hoy utilizamos más en Excel. Pero Excel va mucho más allá. Porque al final, bueno, si tú tienes tu tabla dinámica para poder resumir la información, pero lo más probable es de que tú vayas a presentar el dato como un gráfico dinámico, ¿no? Sí, de tal manera que, bueno, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Entonces yo tengo por ahí a lo mejor ya ya tengo aquí mis datos. Esto lo quiero resumir como un gráfico dinámico. ¿Sí? Entonces, rápidamente generamos un gráfico dinámico. Hay una ventaja nueva en Excel, sobre todo con Excel 2016 y 2019. Todas las gráficas ya las puedes convertir en gráficas dinámicas. En versiones anteriores de Excel eran algunas de ellas, no todas, hoy son todas prácticamente. Entonces aquí puedo utilizar rápidamente alguna de las gráficas. Súper importante, esos datos que estoy viendo en la previa son mis datos, no está simulando, es exactamente la información que yo tengo plasmada en la tabla dinámica. Por lo tanto, lo que estoy viendo en el previo es lo que voy a obtener. ¿Ok? Acepto. Se genera rápidamente por aquí mi gráfica dinámica. Expandemos un poco para la información y ahí tenemos los datos, ¿no? Entonces, pues esto es muy rápido. Otra vez, muy probablemente esto es lo que al día de hoy hacemos, ¿de acuerdo? Al momento de tratar de poder explotar más rápidamente nuestra información. Pero algo muy importante, ¿sí? En la parte de Excel con las tablas dinámicas y con los gráficos dinámicos, es cómo podemos ahora interactuar con ellos
o cómo podemos explotarlos de una manera mucho más rápida y sencilla. Estos reportes, o bueno, mejor dicho, ahora tenemos la capacidad de poder generar reportes o tableros dentro de Excel. En este caso, utilizando una herramienta que se llama Segment, ¿sí? Una herramienta que es la parte de segmentación de datos dentro de nuestro Excel. Vamos a hacer un poquito de espacio por aquí. Déjenme mover un poquito mi tabla dinámica. ¿Cuántos minutos de espacio? Ahí está. ¿Qué pasa con esa nueva opción de segmentación de datos? Bueno, inclusive, déjenme cambiar un poquito aquí mi tabla dinámica. Ok, ahí está. Vamos a ver ahí a los vendedores con sus categorías. Ok, ¿qué pasa? Generalmente, si tú tratas de analizar el dato, muy probablemente vayas a filtrar directamente en la tabla dinámica, ya sea los vendedores, o en este caso yo tengo las categorías, o probablemente si estuvieras trabajando con tu gráfico dinámico, igual desde aquí filtrar la información. ¿De acuerdo? No, vamos a darle un toque un poquito más dinámico a esta información, algo que se ve un poquito mejor. Por ejemplo, dentro de los análisis, una de las herramientas nuevas que tenemos es esta herramienta de segmentación de datos. ¿Qué es esta parte de segmentación de datos? Si nosotros nos fijamos, esta parte de segmentación es muy parecida a esta que tenemos aquí de los campos de tabla para hacer tu tabla dinámica. Por ejemplo, yo a lo mejor quisiera filtrar por territorio, a lo mejor también quisiera filtrar por producto de categoría y por subcategoría. Aquí está color. Voy a hacer un cambio en mi tabla dinámica, voy a quitar de aquí, bueno, voy a aceptar aquí. Se me van a generar unos paneles, estos paneles que tengo por aquí. Déjenme un bonito rápido mi tabla dinámica. Voy a quitar aquí el product category, que ya lo tengo como panel, y voy a agregar el product name. Ok, a ver, ¿está? Lo cual hace que se expanda un poco mi tabla dinámica. Y la parte, la parte muy padre aquí son estos paneles que tengo por acá. Por ejemplo, aquí tengo este de territorio, tengo este aquí de product category. A lo mejor este de product category lo puedo dividir en dos columnas. Perfecto. ¿De acuerdo? Un poco más pequeño, ¿vale? Sí, entonces aquí empiezo más o menos a armar mi panel de control. Bien, también un poco más pequeño para hacer un poco de espacio. ¿Está? Y vamos a poner el color hacia abajo, igual está un poco pequeño para dar un poco de... Okay. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo mi panel, la cuadrícula, y aquí tengo un poquito del panel. ¿Qué pasa con este panel? Nosotros decíamos que yo podía filtrar directamente en la tabla dinámica o en el gráfico dinámico, pero hay muchas personas que se les complica esto. Es más, inclusive, aquí la intención es de que en lugar de que tengamos que hacer el filtro directamente en la tabla dinámica o en la gráfica dinámica, la hagamos a través de estos paneles. Por ejemplo, Francia. Y en automático se empieza a mover tanto mi tabla dinámica como mi gráfica dinámica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si nosotros vemos, estamos aquí seleccionando Francia, probablemente bicicletas, y se empiezan a mover también mis paneles inferiores. Por ejemplo, solamente las bicicletas de montaña, de calle y de turismo son las que se venden en Francia. Todas estas que están difuminadas son las que no se venden. ¿Sí? Pudiera mejor ver estas de turismo y nada más hay azules y amarillas, ¿de acuerdo? Bueno, quiero ver las azules. Y ahí están las azules. Entonces, la verdad, funciona súper bien. Y en automático la gráfica dinámica también se me va moviendo, ¿sí? Mostrándome la información pertinente. La intención con estos nuevos paneles de control es que vengan y sustituyan estos viejos filtros. Ok, entonces yo pudiera, dentro de mi tabla dinámica, a lo mejor eliminar los filtros y a lo mejor también aquí en mi gráfica dinámica eliminar los filtros. Listo.
De tal manera que esto se empieza a ver, vamos a eliminar aquí los filtros, esto se empieza a ver como una tabla tradicional, esto se ve como una gráfica tradicional, ¿de acuerdo? Sí, pero al final lo que estamos nosotros analizando, ¿sí? Es a través de, es una tabla dinámica, con una gráfica dinámica, pero a través de estos nuevos paneles de control. Y esto se ve súper padre y está infinitamente más sencillo y el reporte se ve todavía mucho mejor, ¿sí? A lo que teníamos previamente, a simplemente analizarlo a través de la pura gráfica dinámica o analizarlo a través de la tabla dinámica. Es más, inclusive, yo pudiera generar una segunda tabla dinámica, a lo mejor de esta misma fuente de datos, ¿sí? Estoy metiendo una segunda tabla dinámica de esa misma fuente de información, y igual con las mismas personas, con los mismos productos, con las mismas líneas de totales. ¿Y qué pasa? Bueno, que a lo mejor yo quisiera que esta nueva tabla dinámica, la cual viene de la misma información que la tabla dinámica anterior, manejarla con el mismo panel de control. Yo aquí muevo Australia, se mueve automáticamente mi tabla dinámica, pero mi tabla dinámica nueva no se movió, ¿de acuerdo? Siendo que viene de la misma fuente de datos. Bien, yo puedo seleccionar uno de estos paneles nuevos, irme a las opciones y decirle que me modifique, o en este caso, que si yo modifico un dato, en automático se mueva la tabla dinámica número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, lo vengo aquí y filtro Australia, se mueve mi tabla dinámica 1 y ya se mueve mi tabla dinámica 2. Pero si yo acá filtro por el color negro, solamente se mueve la tabla dinámica 1, más no la tabla dinámica 2, porque en este caso no está todavía ligado el nuevo panel a esta tabla dinámica. Aquí lo importante es de que un solo panel te puede mover varias tablas dinámicas o pueden ser independientes si así tú lo deseas. Y esto te da mucho mejor control, ¿sí? Sobre todo cuando la información proviene de la misma fuente de datos. Y no tener que estar, bueno, puedes filtrar en individual si así tú lo deseas o de manera global a través de un solo panel de control. Esto la verdad funciona súper bien, ¿de acuerdo? Inclusive, hay un nuevo panel, ¿sí? Nosotros vemos aquí en Sales, tenemos una columna que es de fechas, ¿sí? Vamos a darle aquí formato de fecha, ¿está? La columna de fechas. Muy bien, perfecto. Entonces, hay un panel nuevo que tenemos por acá, ¿sí? La tabla dinámica, y vamos a accionar uno de los paneles, que es este panel de escala de tiempo. Pero no lo hice, no lo hice así, de la manera correcta. Bien, un segundito. No. Entonces, lo que es utilizar el panel de tiempo. No le di formato de fecha desde el arranque. Bueno, vaya, bueno, aquí la intención. Si nosotros tenemos una columna con formato de fecha, en este caso, y al momento de que nosotros generamos de arranque y nuestras conexiones, nosotros tenemos, repito, un nuevo panel que es el de escala de tiempo, el cual nosotros podemos trabajar de una manera más rápida. Es más, déjenme. Tengo una por aquí con escala de tiempo. Bueno, rápidamente. Vamos a parar por aquí. A ver. Muy bien. Aquí lo tengo. Okay. Entonces, una tabla dinámica. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Entonces, ahí me muestra el panel, ¿sí? De escala de tiempo. Detectó en automático que era esta de order date, la de escala de tiempo. Y me muestra el panel de escala de tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que yo rápidamente
puedo seleccionar cuál es el año que quiero ver, 2012. ¿Qué trimestre? Pues a lo mejor el tercer trimestre, ahí se van viendo donde se están cambiando los datos. Probablemente qué mes, pues agosto, siguen cambiando los datos. ¿Qué día? Pues el día 4, ¿no? No hubo ventas el día 4, pero a lo mejor del 8 al 13 sí, ¿no? Parece que tampoco. Vale, ok, le damos. ¿Cuánto? El 31/5 del 2002, del 2011. Ok, cambiamos un poquito. 2011, segundo trimestre, mes 5, y decía que el 11, ¿no? No había una venta. No, parece que tampoco. Hágame. ¿Pero cómo? ¿Se le ha fallado? 31/5, 2011, así como que no. Oh, vaya. Ya me está quedando quedar mal. Ay. Bueno, va. Junio, no. Mayo sí. Julio no. Mayo sí. Ok. Bueno, por alguna causa el de 10 no me lo está dando. Pero va. Esa es la intención. El poder nosotros utilizar en algún punto y nuestro. Ahí está. Al final. Es el día 31. Ahí está. El 31 fue el encuentro de los días. No había el 31. Perdón. Ahí está. Entonces, ahí ya me muestra. Ahí había datos. Son el día 31 de mayo y ahí hubo datos. Sí, entonces, rápidamente desde aquí me puedo ir moviendo dentro de mi panel y poder sacando información adicional. Ahora, esto nada evita que yo pueda sacar rápidamente, ¿sí? A base de los paneles de segmentación de datos anteriores, mayor información, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y puedo empezar a combinar diferentes paneles de control, ¿sí? E ir viendo diferentes fuentes de datos. Esto se ve excelente y es una manera mucho más rápida de trabajarlo, ¿de acuerdo? Pero este tipo de reportes que nosotros llegamos a tener en Excel, ¿sí? Dentro de nuestro modelo de datos, pues sí, está muy padre, lo puedes manipular, etcétera, etcétera, pero puede ser que todavía se te quede algo corta la manera en cómo manipulas la información. Y ahí es donde entran nuestras diferentes herramientas de Business Intelligence. Ahí es donde entra Power BI. La intención de Power BI para nosotros es que podamos explotar esta parte de la información del Excel con estos paneles de control que tenemos por aquí. Probablemente con esa gráfica dinámica que habíamos generado, pero fuera de Excel. ¿De acuerdo? Power BI nos incluye o hay cuatro maneras diferentes de poder utilizar las herramientas de Business Intelligence de Microsoft. Puede ser a través del sitio web, veremos un momento, a través de la parte de escritorio, a través de la parte del móvil o la nueva a través de Power BI Embedded, el cual tú puedes, en este caso, ¿sí? Adjuntar un Power BI directamente en una página web, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a centrar aquí un poquito más en las versiones móviles, en la versión de escritorio y en la versión de nube. La intención de esto es de que tú tengas información en tu Excel, en este caso, tablas de datos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que tú ya tengas por aquí diferentes tablas de información, no matrices, acuérdense que tienen que ser convertidas a tablas de datos, para que nosotros podamos, en este caso, subirlas o explotarlas directamente en tu Power BI de escritorio, el cual después puedas mover a tu servicio de Power BI en la nube para generar tus tableros. Ahorita vemos cómo se hace eso. Y que al final, si alguien cuenta con la herramienta de Power BI móvil en su móvil o en su tableta, pues que puede explotar esos tableros que nosotros creamos en la parte de web. La fuente de datos puede ser del Power BI del escritorio a la nube o puede ser directamente a la nube. No tienes que pasar por la versión de escritorio, aunque la versión de escritorio incluye funciones adicionales que no tiene la versión de nube. ¿De acuerdo? La versión de Power BI móvil es simplemente para visualizar lo que hicimos, ¿sí? O lo que publicamos en la nube. Es bien importante para nosotros. Ahorita pasamos a la versión móvil. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ok, yo ya tengo esta información, yo ya tengo mi Excel lo acabo en este caso,
lo acabo de convertir. Todas y cada una de las hojas de cálculo fueron convertidas a tablas, aquí ya lo hice, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es abrir mi versión de Power BI de escritorio. Al momento de que entras a la versión de Power BI de escritorio, tienes que entrar con tu cuenta de Power BI. Esa cuenta de Power BI nos la pueden proporcionar nuestros administradores de Office 365. Si cuentan con una cuenta de Office 365, pueden pedir una cuenta de Power BI gratuita. Y al rato vemos las diferencias entre la parte gratuita y el Power BI de paga. O si no cuento con una cuenta de Office 365, pero tengo un correo electrónico corporativo o estudiantil, ¿sí? Podemos generar una cuenta gratuita desde el portal de Power BI en la nube, ¿de acuerdo? Pero si ya tengo Office 365, pues es más fácil generarlo desde ahí. ¿Qué pasa con la parte de Power BI? Pues desde aquí nosotros podemos cargar diferentes fuentes de información. Excel, otro Power BI, una fuente de datos de SQL, fuentes de datos de la web, de texto y un sinnúmero más, ¿sí?, de fuentes de información. ¿Sí? Conexiones JSON, conexiones a IBM DB2, Access, SharePoint, Oracle, Google, Azure, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de diferentes fuentes de información, Facebook, GitHub, Google Analytics, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente con que tengas acceso a ese sitio web, tengas tu usuario y tu contraseña, puedes extraer la información si así tú lo deseas. En este caso, yo lo quiero hacer desde el archivo de Excel. Bien, selecciono que quiero cargar un Excel, me abre la herramienta, me pregunta cuál es el Excel que quiero cargar este Excel, entonces abrimos en este caso el Excel y va a empezar a importar mi archivo de Excel. Como nosotros convertimos nuestras matrices a tablas, me dice, mira, he encontrado 4 tablas y 4 hojas de cálculo. Y nosotros analizamos por aquí, efectivamente aquí tengo 4 hojas de cálculo, cada una de ellas con una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, tú aquí pudieras decidir o importar directamente la tabla, si así tú lo deseas, o importar la hoja de cálculo. Bien importante, se requiere que en el Excel, si lo convertiste a matriz, si lo convertiste a tabla, que sea en este caso, que sea tabla por hoja de cálculo. No tengan 2 tablas en una misma hoja de cálculo. No porque no se pueda, sino porque si yo importo directamente aquí la hoja de cálculo y son 2 tablas, se puede llegar a confundir el sistema de Power BI y en lugar de traerme una sola, de traerme 2 separadas, me las concatena, lo cual no sería adecuado. Entonces ahí lo mejor sería importar tabla por tabla, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí selecciono las hojas de cálculo que quiero importar, me muestra una pequeña previa y le digo que me cargue la información. Me va a cargar la información ahora, ¿sí? En este caso, a mi Power BI, ahí está empezando y a cargar los datos. Vamos a darle unos segunditos, ¿sí? Inclusive, desde aquí puedes ver exactamente qué es lo que se está cargando, cuánta información está cargando, en este caso, para que puedas trabajarlo. Ahí vas viendo, en este caso, el avance. Detecta las probables relaciones que haya entre ellas y te muestra acá en el panel del lado derecho, en este caso, tu tabla con cada una de sus columnas. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver, en este caso aquí, la data, ¿sí? Ir seleccionando probablemente cada una de las bases de datos para ver cuál es la información que poseen. Y aquí tú la puedes previsualizar si así tú lo necesitas. O bien desde aquí puedes ver las probables relaciones que tuviera cada una de tus tablas, de tal manera que de una manera rápida pudieras relacionar tus datos y asegurarte que toda la información vaya exactamente tal y como tú la necesitas. ¿De acuerdo? Aquí me relaciono estas 2 tablas. Estas 2 tablas por alguna causa no encontró, ¿sí?, rápidamente la relación entre todas y cada una de ellas. Probablemente aquí este Product Category ID, con este Product Category ID. ¿Ah? Y acá tenemos un Category. Este Product Category, puede con ese Product Category.
Entonces ahí más o menos, ahí podemos ir ligando nuestras tablas para que se puedan relacionar. Esto lo podemos hacer nosotros sin problema, ver la información y entonces empezar a generar un reporte dentro de Power BI. Probablemente aquí, de sales, yo quiero un reporte que a lo mejor sea un territorio, ¿sí? A este territorio le voy a cargar probablemente aquí su línea de totales. Y si se fijan, esto empieza siendo una tabla, pero tú puedes cambiarlo por diferentes visualizaciones para ver la información que a ti te plazca. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo mis territorios, estoy viendo los territorios, ¿sí? Y hay diferentes, otra vez, maneras de poder mostrar la información. Probablemente a mí lo que más me gustaría a lo mejor sería mostrarlo, pues no sé, a lo mejor como un mapa, pudiera ser el dato, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Y ahí más o menos me está identificando el dato y me está diciendo qué tan grande fue, por ejemplo, ¿no? A lo mejor aquí quiero ver, pues no sé, igual, la categoría de productos contra probablemente el total. Muy bien, ahí está. Probablemente quisiera ver otro dato, a lo mejor acá, el nombre del producto, también contra su total, y ver una animación diferente o una gráfica diferente, probablemente una más, no sé, el color, y el total. Y también hay como una. Entonces, empiezas a armar en este caso tu reporte. Entonces, ya tienes el reporte, ¿sí? Lo estás armando con tu Power BI. Puedes tener múltiples páginas, ¿de acuerdo? Pues yo aquí pudiera abrir una página diferente, a lo mejor, ¿sí? Pudiera abrirme aquí una página diferente, ¿sí? Para ver los datos, ¿no? ¿Sí? Y ya ver ahí el tipo de información que mejor me plazca. Y ahí estamos viendo diferentes reportes, ¿no? Uno en una hoja, otro en otra hoja, y empiezas a meter información. Vale, ya tengo mis reportes, ¿sí? Probablemente otra visualización rápidamente por acá. Ya está, no voy a quedar con esto, para no llenarlos tanto. ¿Sí? Entonces, ya tengo mis diferentes reportes. Pero esos reportes siguen estando en Excel. La intención de esto probablemente sería, a lo mejor esto, poderlo subir a la nube y desde la nube poderlo empezar a analizar. Y esto lo hacemos directamente desde mi herramienta de Power BI en el escritorio. Aquí, ya una vez que tienes tu reporte generado, puedes rápidamente dar clic en este botón de publicar. ¿Sí? Vamos a guardar por ahí nuestro reporte. A ver aquí. Test. Muy bien. Ahí estoy guardando mi reporte. Y me lo va... Ah, bueno. Ok. Como que ya lo había publicado previamente. Ok. Tú simplemente das clic en el botón de publicar. ¿Sí? Una vez que hayas guardado el reporte, te va a mandar a publicar el reporte en la nube. Y una vez que publicaste el reporte en la nube, ¿sí? Va a aparecer, en este caso, ¿sí? Tu archivito directamente en la nube, donde tú puedes ver tus conjuntos de datos, ¿sí? Que son las mismas bases de datos que yo cargué aquí, ¿sí? En la parte del escritorio. Y desde aquí tú también puedes generar tu propio reporte. Digo, yo no cargué los reportes porque quería hacer uno aquí directamente en la nube, ¿sí? Pero podemos simular exactamente los mismos reportes que yo tengo generados en la versión de escritorio. ¿Vale? Entonces, yo decía, bueno, de sales, uno de los reportes era, en este caso, los territorios contra su línea de totales, que es lo que estábamos viendo, y a esto le había aplicado una visualización
de mapas, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Está? Y aquí estoy viendo mi reporte de mapas, ¿no? Si lo vemos, es exactamente el mismo reporte que estoy generando en la nube al que estoy generando en el escritorio, ¿de acuerdo? Sí, había generado otro que era de Product Category contra su Total Do, ahí está, y a este le habíamos aplicado las barras, ahí está, mismo reporte, ¿de acuerdo? Luego generamos otro reporte, y ahí está, si te fijan, es exactamente la misma visualización, finalmente esta de color, contra línea de total, y le aplicamos un pastel, y es exactamente, si ustedes se fijan, las mismas visualizaciones, lo mismo que hizo en el escritorio, también lo puedes generar en la nube. Aquí la gran ventaja que tenemos nosotros es de que al momento de que yo generé, ¿sí?, mis visualizaciones en el escritorio, las puedo importar directamente a la nube y ya tienes tu reporte. Y aquí puedes generar otra página para hacer otro reporte adicional sin ningún problema, ¿sí? Y rápidamente lo generas, metes la información que tú necesitas y generas un reporte, ¿sí?, un reporte adicional con otro tipo de visualizaciones. Lo importante aquí es de que una vez que nosotros tenemos ya generado, ¿sí?, nuestros reportes, estos reportes son los que nosotros vamos a explotar para convertirlos en un tablero. ¿Cómo? ¿Cómo genero un tablero a través de un reporte? Simple. Por ejemplo, esta visualización yo la quiero en un tablero. Entonces, voy a venir, aquí aparece, en este caso, este pin, yo ahí le voy a dar un clic para decirle que bueno, déjame guardar el reportito. Ahí está, guardado mi reportito, aquí está. Y me dice que lo quiero anclar. Entonces, genero mi nuevo panel. Voy a decir que me lo ancle. ¿Sí? Y ya me generó un panel. Entonces, en el panel, aquí yo ya puedo ver mi reporte. Esto es lo que le vas a presentar en este caso a la persona. O este panel es el que va a ver la persona en su teléfono o en su tableta, si así fuera necesario. Entonces, yo puedo empezar a anclar mis diferentes paneles. Inclusive pueden ser de diferentes reportes. Por ejemplo, anclar este otro al panel ya existente. Entonces, ahí lo anclo. Y ahí está otro reporte dentro del panel, ¿no? Vamos a insertar una última visualización. Probablemente esta visualización es la que yo quiero aquí anclar. Vamos a anclarla. ¿Sí? Vamos al panel. Y esta la quiero a lo mejor un poco más larga. Ahí está. Entonces empiezas a jugar con la información que tú tienes. ¿Sí? Y empiezas a ver las diferentes fuentes de datos. ¿Qué pasa? Yo estoy en este caso dentro del panel, ¿de acuerdo? Y al momento de darle clic a una de las visualizaciones, en automático me envía al reporte de dónde viene. De tal manera que en el panel puedes tener los datos más representativos y en el informe el resto del detallado. No necesariamente todo lo que tienes en los reportes, en los informes, tienes que montar en tu panel, ¿de acuerdo? Inclusive, dentro del panel, los paneles son interactivos, porque yo puedo ir seleccionando un tipo de dato, ¿sí? Y si ese tipo de dato tiene alguna relación con algunas otras de las fuentes de datos, estas se pueden ir filtrando en determinado momento. Por ejemplo, aquí se filtran las bicicletas y si se fijan en automático se filtraron estas de línea de total con estas de los colores. Veo acá esta de componentes y hace otro filtrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque son interactivos. Ahora, entonces, lo que hacemos nosotros es preparar primero tu Excel, tus viejas matrices, convertirlas a las tablas de datos. Esas tablas de datos las importas
tu Power BI en el escritorio, generas los diferentes informes, publicas, en este caso, ¿sí?, tu archivito de tu Power BI del escritorio a la nube, ¿sí? Y una vez que lo publicaste, estos informes los puedes convertir en tus paneles de control, en este caso a tus diferentes tableros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si la persona tiene la versión, ¿sí?, su versión de Power BI móvil, la cual la puede descargar para Windows 10, para Android, para iOS, pues él viene, abre en este caso, ¿sí?, su Power BI en la tableta. Por ejemplo, yo aquí tengo la versión de Power BI en la tableta, ¿sí? Aquí puedo ver en este caso el reporte que generamos, ¿sí? Vamos a ver aquí, actualizar. ¿Sí? Y puedo empezar a ver la información que yo tenga directamente, ¿sí?, en mis diferentes áreas de trabajo o en mis diferentes reportes. ¿Sí? Y esto lo hace muchísimo más sencillo al momento de jalar la información o al momento de verlo. ¿Sí? Y lo podemos analizar directamente, ya sea o en la versión de escritorio, si es lo que nosotros tenemos, y aquí me va a cargar ahí mi panel en la versión móvil. ¿Sí? Y es exactamente lo que voy a ver en la versión móvil, es este panel. Este panel que nosotros tenemos en la versión de nube, pero no necesitas tener que entrar a la versión de nube. Desde la versión móvil, ahí está cargando, ¿sí?, puedes analizar la misma información, ya fuera directamente en tu teléfono o directamente en la tableta. Simplemente que el usuario sea el mismo al cual tú le diste acceso o tú le compartiste, en este caso, ¿sí?, el tablero. Y esto nosotros lo podemos hacer rápidamente, ¿sí? Al momento de darle, por ejemplo, yo aquí tengo este tablero, doy clic sobre mi botón de compartir y yo puedo decidir a quiénes les voy a compartir el tablero, ¿de acuerdo? Inclusive yo puedo decirle que si puedo permitir que compartan la parte del panel, ¿sí?, que les mande un correo electrónico, y son solamente de solo lectura, ¿de acuerdo? Entonces, puedes compartirle el panel sin la necesidad de tener que compartir, en este caso, todo tu Power BI en la nube. Ahora, desde Power BI en la nube también puedes cargar información. De hecho, ¿sí?, aquí en el Power BI en la nube, te vienes aquí en la parte inferior, a la esquina inferior, aquí donde está el láser que dice obtener datos, le dices que quieres cargar, por ejemplo, un archivo de Excel, por ejemplo, aquí un archivo local, ¿sí?, y seleccionas, en este caso, el Excel que tú quieras precargar. Una vez que lo cargas, ¿sí?, es más, vamos a decirle, yo quiero cargar este Excel, y te dice que si lo quieres importar o lo quieres cargar. Mega importante, porque esto va a tardar un ratito. Si yo le digo importar, lo que va a pasar es de que te va a generar aquí un Excel, aquí con tu conjunto de datos, y aquí te va a abrir todas las tablas que haya encontrado, ¿de acuerdo? Si le dices, al contrario, en lugar de importar, que lo quieres cargar, entonces, en lugar de cargártelo como formato de Power BI, te lo va a cargar como formato de Excel, ¿de acuerdo? ¿Sí? De tal manera que tú puedas ver la información, pero es simplemente para poder ver el dato. Realmente a nosotros lo que más nos conviene no es cargar el Excel, sino en este caso importarlo para entonces ahora sí tener la posibilidad de poder acceder a la información, poder generar en este caso rápidamente una nueva visualización, y después esta visualización pues poderla convertir al panel de control que yo necesite para, en este caso, sí, poderlo analizar, repetimos, de una manera rápida. Nota, la herramienta de mapas, ese mapa que está ahí es interactivo, ¿sí? Pueden hacer un zoom in y pueden hacer un zoom out, ¿sí?, directamente al mapa. Se maneja sobre Bing Maps, ¿sí? Pueden panear la información si ustedes quieren. Por ejemplo, yo aquí me estoy acercando al mapa, ¿sí?, y aquí estoy viendo exactamente, y se fijan, van apareciendo ciudades, carreteras, condados, etcétera, etcétera. Entonces es totalmente, ¿sí?, actualizable el mapa, o se pueden centrar en una sección si es que así ustedes lo desean, ¿no? A lo mejor yo quisiera centrarme acá en India,
e irme directamente sobre este punto, ignorando el resto, ¿no? Y ahí está. Entonces, funciona súper bien de herramientas dentro de tu Power BI. Bueno, ahí está la demo, que fue lo que estábamos viendo ahorita. Ahora, hay dos versiones de Power BI. Hay una versión de Power BI gratuita, una versión de Power BI profesional, que es la versión de paga. La versión profesional, dependiendo de la versión de Office 365 que tengan en su empresa, es el costo, va desde los $7 hacia arriba. Pero básicamente las diferencias son la parte de Power BI gratuita, te permite almacenar en la nube hasta 1 GB, la gratuita, la profesional 10 gigabytes. ¿Sí? La máxima capacidad de datos que podemos nosotros manejar en línea son 10,000 líneas por hora en streaming o 1,000,000 de líneas por hora en streaming en la versión profesional. Y otra de las diferencias también es que la versión gratuita se puede calendarizar o programar, ¿sí?, las actualizaciones solamente una vez al día, y en la versión profesional tú puedes calendarizar o programar las actualizaciones hasta 8 veces en el día. Eso no te evita que tú le des clic al botón de actualizar, es simplemente programarlo para que en cierto momento en el día todo se actualice. La versión gratuita una vez al día, la versión profesional 8 veces durante el día. Hasta algunas pequeñas diferencias que puede haber ya si cuentas con Office 365 si no cuentas con él, como accesar desde SharePoint, tener la ventaja de Power BI móvil y cosas por el estilo. Muy bien. Ok, nos quedan minutitos para poder ver algunas preguntas. Por ejemplo, Enrique pregunta que si al momento de publicarla se lleva los gráficos. Sí, Enrique, sí se lleva los gráficos. Te digo, aquí yo hice un poquito de trampa, no me los llevé simplemente para que pudieran ver, para no tener que hacer doble y pudieran ver desde la nube que al momento de cargar los datos también pueden generar ustedes sus propios reportes y que vieran que la información genera exactamente el mismo reporte en la nube, ¿sí? En este caso, que yo generé acá en la versión de escritorio, pero sí, si ya lo tienes en el escritorio y lo publicas, se lleva los reportes. Inclusive, vamos a suponer que este reporte ya fue de los que ya precargaste, ¿sí? Entonces, tienes tu reporte ya precargado por alguna causa, a lo mejor esta visualización, ¿sí? No fue totalmente de tu agrado, no lo sé, algo por ahí no te terminó de cuadrar en algún punto, puedes ir directamente a la versión de nube y cambiar, si así tú lo deseas, ¿sí?, la parte de la visualización y cambiarla por otra, si así tú lo requieres. No te tienes que quedar con lo que tú cargaste originalmente, ¿de acuerdo? Precios, Jorge, digo, varía, realmente varía dependiendo del tenant de Office 365, digo, va desde los $7 hacia arriba, ¿de acuerdo? Sí, entonces digo, nada más sería cuestión de ver cuál es el tenant que tenemos y ahí en la parte de adicionales, de los add-ons de Office 365, sí, ahí viene la parte de activar el Office 365, perdón, el Power BI gratuito y cuánto cuesta la versión profesional. ¿Se puede conectar con CuboSolab y SQL Analysis Services? Sí, con mucho gusto, Lucero. También se puede conectar con CuboSolab y con SQL de SQL Analysis Services. Sin ningún problema, más que en lugar de seleccionar, en este caso SQL, seleccionas SQL con Analysis Services. ¿Se pueden capturar coordenadas en lugar de ubicaciones? Sí, con mucho gusto. De hecho, bueno, aquí digo, la tablita venía con el nombre de la población, bueno, del país, en este caso del territorio, pero sí puede ser también por medio de longitud, latitud, si lo tienes, y obvio es mucho más preciso que darle simplemente el nombre de la población, funciona. De hecho, puede ser, repito, longitud y latitud, puede ser por nombre de país, continente, territorio, estado, provincia, ciudad, calle y código postal. Digo, mientras más datos tengas, mucho más preciso te pone el dato, pero digo, si lo quieres con longitud y latitud, también se puede hacer sin ningún problema. Se puede cambiar el origen de datos en la nube.
o tiene que ser en Power BI desktop? Puede ser cualquiera de los dos. Puedes cargarlo a la versión del escritorio y luego de ahí a la nube, o si no quieren pasar por la parte de Power BI en el escritorio, desde directamente en la nube lo pueden hacer, cargan la información, como vimos ahí en la pequeña demo, y luego ya generan su reporte sin ningún problema. Y entonces, digo, sí lo pueden hacer. Bueno, Jorge, tengo por ahí una tablita aparte de donde ahí te puede ver la diferencia entre los dos programas que me dices y Power BI. Si quieren, más adelante veo una manera que se las puedan compartir para que puedan hacer ahí ese tipo de análisis. ¿Ok? Se puede conectar Power BI con MicroStrategy y Salesforce. Salesforce, sí. MicroStrategy no estoy 100% seguro. Lo checamos. No. Si vemos ahí MicroStrategy no me aparece. Salesforce sí. ¿De acuerdo? Bien importante, Microsoft está abierto. En este caso, si hay MicroStrategy por alguna causa no está todavía dentro de las herramientas para poderlo analizar, pueden levantarle un ticket de recomendación a Microsoft y decirle, oye, pues sabes qué, no nos pudiera dar un conector para MicroStrategy. Generalmente contestan rápido y lo tratan de verificar. Gira, no viene Gira en este caso, todavía. ¿De acuerdo? Pero lo mismo, levanten sus tickets y pídanlo. Le digo, Salesforce era algo que la gente pedía mucho, ya lo agregaron. Google Analytics, Adobe Analytics era algo que se pedía mucho, ya está también adentro. Cosmos ya está adentro. Twilio, digo, poco a poco van a ir, se van metiendo más conectores, ¿no? Si hay alguno por ahí que en determinado momento necesitamos y que no venga dentro de la lista, digo, repito, lo podemos pedirlo, ¿no? Y Microsoft generalmente trata de complacernos, ¿no? ¿Sí? En el caso de la conexión de SharePoint, Carla, de hecho esto es bien importante. Aquí yo cargué un archivo de Excel. Actualizar un archivo de Excel es algo complicado en Power BI porque no te reemplaza, tendrías que reemplazar la información y es algo tardado. Si van ustedes en determinado momento a trabajar con archivos de Excel, lo ideal sería que ese archivo de Excel lo subieran a SharePoint o a su OneDrive, de preferencia SharePoint, y desde SharePoint, o mejor dicho, desde el Power BI en la nube o en el escritorio, lo liguen con el de SharePoint. Vas a hacer exactamente el mismo método de ahorita, le dices que es de SharePoint y lo vas a importar. La diferencia es que cuando tú actualizas tu archivo de SharePoint, también se actualiza tu Power BI, ¿sí? De manera automática. A diferencia de que si lo haces desde el escritorio, que fue el ejemplo que yo utilicé aquí, no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Y tendrías que volver a cargar los datos, lo cual lo hace lento, ¿no? Sí, la idea sería mejor desde SharePoint para que al actualizar el archivo también se actualice tu Power. Bueno, jóvenes, 5 de la tarde, me pidieron que no me tardara mucho, más de las 5. Bien importante, si hay alguna duda, no hay ningún problema, mándenos las dudas ahí al correo electrónico donde se suscribieron y tratamos de darle seguimiento post la plática, ¿no? Y simplemente para que lo tengan por ahí. Digo, es una hora, a lo mejor fue un poquito rápido, pero vaya, digo, es más o menos la intención de lo que tenemos hoy. Y pasar en este caso de nuestras viejas matrices, decimos a estas nuevas tablas, que pase en este caso ¿sí? De una tabla dinámica a una gráfica dinámica, a algo que sea mucho más fácil de analizar, mucho más fácil de ver, tanto en el escritorio, decíamos, como en determinado momento en la nube, y que para ti sí tenga algún sentido, ¿no? Y que en determinado momento puedas también analizar directamente en tu teléfono o en tu tableta sin la necesidad de tener que sacar un archivo de Excel. ¿Me explico? Ahora, generalmente el equipo de cómputo con el que traemos al día a día a mano, pues es el celular, ¿no? Es el móvil. Entonces, sí desde el móvil, sí podemos ver la información rápidamente y hacer el análisis,
pues ya después nos meteremos al Excel si es que requiriéramos de algo más a fondo, ¿no? Pero por lo pronto lo tienes ahí y lo puedes explotar. Jóvenes, pues esto es algo de lo que podemos hacer nuevo con Power BI. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con él. Más que nada que se dieran una idea de hacia dónde podemos ir con la herramienta, de hacia dónde va Microsoft en este caso, y cuáles son las ventajas que tenemos contra Excel en algún punto, y pues convénzate, ¿no? Digo, realmente la herramienta funciona. Repito, mi nombre es Juan Manuel Lucio. Y digo, cualquier duda, ahí rápidamente, digo, en el correo donde se suscribieron, ahí les pueden aclarar sus dudas con muchísimo gusto. Y yo sé que van a salir un poquito más, pero tratamos de contestarlas poco a poco en el transcurso de los días. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que les haya servido mucho, que les haya abierto un poquito, aclarado un poquito más el panorama. Y pues estamos en contacto para la siguiente, ¿no? Gracias, jóvenes. Sí, ahí está el correo electrónico para cualquier información. Sí, rápidamente. Sí, ahí ya te los compartieron. Sí, para que pueda pedir cualquier duda, ¿de acuerdo? Una vez más, gracias chicos. Excelente tarde. Amables. Esperamos vernos a la siguiente.